Pasaron los días de luto por Saúl, e Israel buscó un líder. De las cenizas de la guerra y el dolor, el pueblo se volvió hacia David, el pastor que una vez mató a un gigante y perdonó a un rey. En la tranquila ciudad de Hebrón, los ancianos de Judá se acercaron a David y le dijeron: «Somos tu propia carne y sangre. Incluso en el pasado, cuando Saúl era rey, el Señor dijo de ti: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás su gobernante». Y allí, ante el Señor, ungieron a David rey sobre la tribu de Judá, cumpliendo la promesa hecha hace mucho tiempo. Pasaron años antes de que todo Israel se uniera bajo su gobierno, pero incluso entonces David esperaba al Señor. Nunca forzó la corona, lo recibió cuando llegó el momento adecuado. Tras la muerte de Saúl y 3 de sus hijos en batalla en el monte Gilboa, su hijo menor, Isboset, gobernó las tribus del norte durante un breve periodo bajo el liderazgo de Abner. Más tarde, los propios sirvientes de Isboset, Rehab y Baana lo asesinaron mientras dormía, pensando que se ganarían el favor de David, pero en cambio David los condenó por matar a un hombre justo en su propia casa. Este acto puso fin a la dinastía de Saúl y allanó el camino para que todo Israel se uniera bajo el gobierno de David. Cuando eso se hubiera logrado, necesitaba una nueva capital, una ciudad que no perteneciera a Judá ni a las tribus del norte, sino que pudiera representar a todo Israel. Vio en Jerusalén una ciudad elegida por Dios y un terreno neutral entre el norte y el sur, donde un pueblo dividido podría finalmente convertirse en uno solo. Durante años, Jerusalén permaneció inconquistada, una fortaleza jebusita situada en lo alto de las colinas, fuerte y orgullosa. Sus muros parecían inquebrantables, y su gente se burlaba de David diciendo: «Incluso los ciegos y los cojos podrían mantenerte fuera». Sin embargo, aún más profundo, David anhelaba un lugar de morada para el Señor, no en tiendas prestadas ni en santuarios lejanos, sino en el corazón mismo de su pueblo. Deseaba una ciudad que perteneciera a Dios, no a él. Capturó la ciudad de noche cuando sus hombres se colaron por el pozo de agua que pasaba bajo las murallas. Con valor y fe se alzaron dentro de la ciudad, abriendo las puertas al rey de Israel. Al amanecer, Jerusalén cayó ante el rey David, no solo por la espada, sino por la certeza de la promesa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Piedra a piedra reconstruyó sus muros y el Señor estuvo con él, estableciendo su reino desde el monte de Sión hasta las fronteras de Israel. Anhelaba construir un templo, un lugar permanente para la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor llegó a través del profeta Natán. «No construirás una casa para mí, porque eres un hombre de guerra, pero construiré una casa para ti, una dinastía que perdurará para siempre. Tu trono será establecido ante mí para siempre». Era un pacto como ningún otro antes, una promesa de que a través de la línea de David llegaría un rey mayor, cuyo reinado nunca terminaría. Para honrar al Señor, David buscó llevar el Arca de la Alianza a Jerusalén. La ciudad se reunió en celebración, los músicos tocaron y el propio David bailó ante el Señor con todas sus fuerzas. Su alegría era pura y desenfrenada, la adoración de un rey que sabía que toda gloria pertenecía a Dios. Cuando el arca entró en la ciudad, David bendijo al pueblo y ofreció sacrificios de acción de gracias. Distribuía pan, carne y vino a cada hogar. Fue un día de unidad y alegría.
la presencia de Dios restaurada entre su pueblo. Pero no todos compartían su alegría. Michal, hija de Saúl y esposa de David, miraba por una ventana y lo despreciaba por su baile. Su orgullo no podía entender su humildad. Sin embargo, David dijo: «Celebraré ante el Señor, y seré aún más indigno que esto». David sabía que la realeza significaba adoración primero y poder y orgullo después. Bajo David, Israel prosperó, las fronteras se expandieron, los enemigos fueron sometidos y la paz comenzó a establecerse en la tierra. David gobernó con justicia y misericordia, mostró bondad a la casa de Saúl, buscando a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. Cuando el joven fue llevado ante él temblando, David dijo: «No temáis, te mostraré bondad por tu padre Jonatán, siempre comerás en mi mesa». El príncipe cojo cenaba junto al rey, una imagen viva de gracia y misericordia extendida a quien nunca podría devolverla. El reinado de David se fortaleció y el Señor le dio la victoria donde quiera que fuera. Sogó a los enemigos de Israel por todos lados, los filisteos, moabitas y sirios, y la justicia y la paz se extendieron por todo el país. Desde Jerusalén, David gobernó con sabiduría y misericordia, e Israel prosperó bajo la mano de Dios. En Jerusalén, la casa de David había crecido mucho. Tuvo esposas, hijos e hijas, la plenitud de la vida de un rey. Sin embargo, en medio de la abundancia, ni siquiera los hombres más grandes están exentos a la tentación. Una tarde de primavera, cuando los reyes se marchan a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Desde su tejado vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. David observó en silencio, su mirada se detuvo más de lo que debería. Luego se volvió hacia un sirviente cercano y preguntó suavemente: «¿Quién es esa mujer?». El hombre respondió con cautela: «Mi señor, ella es Betsabé, hija de Elías, esposa de Urías elitita, uno de vuestros poderosos hombres». Pero la advertencia en esas palabras no fue atendida, y el deseo silenció la sabiduría. David se apartó del sirviente sin decir una palabra más. La noche estaba en silencio, pero dentro de él había comenzado la tormenta, y envió mensajeros para traer a Betsabé, la esposa de Urías. Llegó al palacio, sin saber de la trampa que tenía delante. Las antorchas parpadeaban al entrar en la cámara del rey, el aire cargado de silencio. El deseo superó al deber, y David tomó lo que no le correspondía. Pasaron los días. Entonces llegó la noticia de Betsabé: «Estoy embarazada». El eco de esas palabras golpeó a David como una flecha. Lo que había estado oculto en la sombra ahora exigía un ajuste de cuentas a la luz. Cuando Betsabé quedó embarazada, David quiso ocultar su pecado. Llamó de vuelta a su marido de la batalla, esperando que el secreto permaneciera oculto. Pero Uría, leal y justo, se negó a volver a casa mientras sus compañeros dormían en los campos abiertos. David incluso intentó emborracharlo con vino, pero Uría se mantuvo fiel a sus compañeros que aún estaban en el campo de batalla. La desesperación llevó a David a un plan más oscuro. Envió un mensaje a Joab, su comandante en jefe: «Coloca a Uría en el frente, donde la lucha es más feroz, y luego retírate de él». Como David había planeado, Uría murió en la batalla, y parecía que el secreto del rey estaba a salvo, pero había olvidado que los ojos del Señor lo ven todo. A través del profeta Natán, Dios se enfrentó a David. Natán le contó una historia sobre un hombre rico que tenía grandes rebaños y manadas, pero en lugar de matar a uno de los suyos para alimentarse, robó y mató al único cordero de un pobre.
Nathan preguntó a David qué se debería hacer con el hombre rico. La ira de David estalló. El hombre que hizo esto merece morir. Entonces Nathan le dijo, David, tú eres el hombre. El peso de la culpa aplastó a David, cayó de rodillas y confesó, he pecado contra el Señor. El juicio de Dios fue rápido y seguro. La espada nunca saldría de la casa de David. Su pecado se levantaría dentro de su propia familia y el hijo nacido de Betsabé moriría. Un recordatorio solemne de que ni siquiera un rey está fuera de la justicia de Dios. El niño nacido de Betsabé murió, pero incluso en el juicio hubo misericordia. El arrepentimiento de David fue profundo y sincero. Derramó su corazón ante Dios y de su dolor surgieron palabras de fe y perdón. Salmos que resonarían a través de los siglos, dando voz a cada alma que busca misericordia. Vemos esto escrito en el Salmo 51, versículo 10. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor inquebrantable. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renovar un espíritu correcto dentro de mí. Perdonado, aunque marcado, David aprendió que el pecado siempre deja una sombra incluso cuando brilla la misericordia. Las consecuencias del pecado de David llegaron a su familia. Antes símbolo de la bendición de Dios, se desgarraba por el pecado y la tristeza. Amnón, el primogénito de David, deseaba a su media hermana Tamar y la engañó, imponiéndose sobre ella. El acto destrozó la inocencia de Tamar y destrozó la casa del rey. David se enfureció, pero no castigó a Amnón, y en ese silencio arraigó la amargura. 2 años después, Absalón, hermano de sangre de Tamar, la vengó mandando matar a Amnón en un banquete. Entonces Absalón huyó de Jerusalén, distanciado de su padre y endurecido por el resentimiento. Tras la muerte de Amnón, Absalón huyó a Geshur, donde permaneció exiliado durante 3 años. Aunque David anhelaba a su hijo, no podía obligarse a verlo. Finalmente, gracias a la súplica de Joab, a Absalón se le permitió regresar a Jerusalén. Pero pasarían otros 2 años antes de que volviera a ver a su padre. Absalón había regresado a Jerusalén con encanto y astucia. Se levantaba temprano cada día para estar junto a la puerta de la ciudad, saludando a quienes venían a buscar el juicio del rey. Con palabras suaves y sonrisas amables, se ganó su favor, diciendo, «Ojalá yo fuera juez en la tierra». Con el tiempo, robó el corazón del pueblo de Israel, desviando su lealtad de su padre hacia él mismo. Absalón, apuesto y carismático, conquistó el corazón de muchos con su encanto y gracia, pero la admiración maduró en traición, y el amor del pueblo se convirtió en la semilla de la rebelión. Con 400 hombres a su lado, viajó a Hebrón bajo el pretexto de adoración, pero allí se proclamó rey. Las trompetas sonaron por toda la tierra, y los corazones que había robado ahora se alzaron contra su padre David. Cuando la noticia llegó a David, el rostro del rey palideció. No quiso luchar dentro de la ciudad santa por miedo a que Jerusalén fuera destruida por la espada. Así que, reuniendo a su casa y a la gente que le era leal, dijo, «Levantaos y huyamos, porque no habrá escapatoria de Absalón». Descalzo y llorando, David cruzó el valle del Kidrón, con la cabeza cubierta de dolor mientras ascendía las laderas del Monte de los Olivos. Cuando los sacerdotes llegaron llevando el arca, David dijo suavemente, «Devuélvela a la ciudad. Si encuentro favor a los ojos del Señor, Él me traerá de vuelta». La gente le seguía en silencio, sus lágrimas mezclándose con el polvo del camino. Detrás de ellos,
Jerusalén, la ciudad de David, cargada de tristeza, mientras el eco de la rebelión flotaba por sus calles vacías. Al otro lado del Jordán, David esperaba con una tristeza silenciosa, el corazón pesado pero rendido. Oraba para que se cumpliera la voluntad de Dios, ya fuera que trajera restauración o ruina. Finalmente, los dos ejércitos se encontraron en el bosque de Efraín, padre contra hijo, Israel contra Israel. Los hombres de David le suplicaron que se quedara atrás, y él les ordenó con voz temblorosa: «Trata con suavidad por mi bien con el joven Absalón». La batalla se desató ferozmente bajo los árboles. Allí, entre el enredo de ramas, el destino de Absalón estaba sellado. Mientras huía en su mula, su largo cabello se enganchó en las ramas de un gran roble, dejándole colgando entre el cielo y la tierra, su orgullo ahora su perdición. Joab, sin querer retrasarse, le atravesó con 3 lanzas y la rebelión murió con él. Cuando la noticia llegó a David, la victoria se convirtió en dolor. Se retiró a la cámara sobre la puerta y lloró en voz alta: «Oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá Dios hubiera muerto yo en vez de ti». El sonido de su duelo silenció los gritos de triunfo. Ese día, Israel volvió a aprender que el orgullo trae tristeza y que el pecado no deja ninguna casa intacta, ni siquiera la del rey. Tras la muerte de Absalón, David fue llevado de vuelta a Jerusalén en paz. Las tribus de Israel acudieron a él con el corazón dividido, pero el rey eligió la reconciliación en lugar de la venganza. Restauró su trono no por la fuerza, sino por el perdón, incluso perdonando a Shimei, que la había maldecido en el camino al exilio. Sin embargo, la victoria fue agridulce. El otrora reino unido ahora llevaba cicatrices de la guerra civil, y David regresó al trono, más humilde y marcado por el dolor. Poco después de su regreso, un hombre llamado Saba, hijo de Bichiri, lideró otra revuelta gritando: «No tenemos parte en David». Una vez más, la frágil unidad de Israel tembló. Los comandantes de David persiguieron a Saba hasta la ciudad norteña de Abel, donde el propio pueblo puso fin a la rebelión, restaurando la paz. Un tiempo después, una grave hambruna afectó la tierra durante 3 años. David buscó al Señor y supo que venía por la crueldad no entonada de Saúl hacia los gibeonitas. Durante el reinado de Saúl, rompió el antiguo pacto de Israel con ellos y derramó sangre inocente. Para hacer expiación, los gibeonitas pidieron que se les entregaran 7 descendientes varones de Saúl para la justicia. David aceptó, pero los cuerpos de los hombres quedaron en la ladera bajo el cielo abierto. Fue entonces cuando el amor de una mujer convirtió el juicio en misericordia. Rispa, madre de 2 de los caídos, extendió un saco de tela sobre la roca y vigiló hasta que cayeron las lluvias, su vigilia una oración silenciosa desde el polvo. Y cuando David se enteró de su fidelidad, reunió los huesos de Saúl, Jonatán y los demás, y los enterró con honor. Entonces el Señor escuchó las oraciones de su pueblo, la hambruna terminó y la tierra fue restaurada, del duelo surgió la misericordia y de la justicia fluyeron paz y sanación. En sus últimos años, David ordenó un censo de Israel, un acto de orgullo que desagradó al Señor. Una plaga devastadora arrasó la tierra y angustiado, David se arrepintió y lloró: «Que tu mano esté contra mí y la casa de mi padre». La peste cesó y en la trilla de Arauna, David construyó un altar, el mismo lugar donde algún día se alzaría el templo de Salomón. Años antes, cuando David quiso construir una casa para el Señor,
Dios habló a través del profeta, diciendo que no podía construirla, porque había sido un hombre de guerra y derramamiento de sangre. Pero el Señor prometió que su hijo Salomón, hombre de paz, haría la obra y establecería su nombre en Jerusalén. David no se apartó decepcionado, sino que dedicó sus últimos años a reunir oro, plata, cedro y piedra en abundancia, preparando todo para la casa de Dios que su hijo algún día construiría. En su vejez, David se debilitó y los días de su reinado llegaron a su fin. Entre sus hijos surgieron ambiciones y rivalidades, cada uno imaginando que el trono pronto sería suyo. Adonías, orgulloso y apuesto, se exaltó y reunió carros y hombres para proclamarlo rey. Pero mientras él conspiraba en secreto, el profeta Nathan y Beth-sabe se presentaron ante David para recordarle la promesa de Dios. Entonces David ordenó que fuera ungido a Salomón, no a Adonisías. Así que David declaró ante el pueblo que Salomón, su hijo, debía reinar después de él, el elegido por el Señor para sentarse en su trono. Así que, mientras David aún vivía, Natán el profeta y Sadoc el sacerdote ungieron a Salomón, rey en Gión. El sonido de trompetas y júbilo llenó los valles alrededor de Jerusalén, y David, al oírlo desde su cámara, dio gracias a Dios porque sus ojos habían visto cumplida la promesa. A medida que se acercaba su última hora, David llamó a su hijo Salomón y dijo: «Sé fuerte y muéstrate un hombre. Anda por los caminos del Señor tu Dios, para que prosperéis en todo lo que hacéis». Mientras agonizaba, David recordó el pacto que Dios había hecho con él, una promesa de un trono eterno. Aunque David muriera, su linaje viviría, y a través de ella llegaría el verdadero rey, uno mayor que él, que gobernaría no solo Israel, sino todas las naciones. En sus palabras finales, David bendijo al pueblo y dio gloria a Dios, diciendo: «Tuyo, oh Señor, es la grandeza, el poder, la gloria y la majestad». Entonces el pastor rey, que había caminado entre triunfos y fracasos, falleció pacíficamente, dejando no solo un trono, sino un legado de fe, arrepentimiento y la esperanza de un rey aún mayor por venir. David descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad que él mismo había construido. Todo Israel lloró por él, pues había sido su pastor, guerrero y rey. Recordaban sus salmos, sus victorias y la misericordia de su corazón. Sus salmos se convirtieron en las oraciones de generaciones. Su corazón, imperfecto pero fiel, apuntaba hacia el Hijo mayor de David, el Redentor prometido, Jesús, que reinaría para siempre. Y así, la historia que comenzó con un pastor termina con un pacto que llega hasta la eternidad. La vida de David fue un tapiz de triunfo y fracaso, coraje y arrepentimiento, tristeza y alegría. Fue un guerrero, poeta, pecador y santo, pero sobre todo fue el elegido de Dios. Y un ejemplo para nosotros de fe de todo corazón, humilde arrepentimiento y confianza inquebrantable en la misericordia y las promesas de Dios. David Party 2 y el hilo dorado. Gracia en el ascenso y la caída. Desde el campo de pastor hasta el trono real, la vida de David reveló que el favor de Dios no se gana con fuerza o estatura, sino dado por gracia. Incluso en el fracaso, la misericordia del Señor le levantaba el corazón que volvió. Aunque David pecó gravemente, se arrepintió profundamente. Sus salmos se convirtieron en el lenguaje de cada alma que ha caído y anhela resurgir, prueba de que Dios restaura el corazón arrepentido. Un reino fundado en la promesa. El pacto de Dios con David iba más allá de su propio tiempo, una promesa de un trono eterno, no construido por manos humanas, sino establecido por la fidelidad divina. De la sombra a la luz.
A través del triunfo, la tragedia y las lágrimas, la historia de David apunta a un rey mayor, alguien que soportaría la pena sin pecado, gobernaría en justicia y traería una paz que ninguna espada podría ganar. El Rey Pastor Eterno. El hilo dorado continúa en Jesús, el Hijo de David, el verdadero Rey Pastor cuya misericordia nunca falla, cuyo trono perdura para siempre y cuyo reino no tendrá fin. Si te ha parecido interesante este video y quieres explorar más, tenemos varias opciones para ti. Uno es nuestro curso gratuito multilingüe basado en la Biblia sobre el cristianismo, un curso gratuito de 30 lecciones en vídeo que cubre todos los aspectos de la Biblia y la vida diaria. Y si tienes alguna pregunta sobre las escrituras, hay un sistema de chat multilingüe disponible en la web donde puedes hacer preguntas sobre temas bíblicos. Para acceder a cualquiera de ellos, simplemente visita la página web que se indica a continuación. Si aún no tenemos videos o el curso en tu idioma, por favor envíanos un correo electrónico a la dirección indicada diciéndonos qué te interesa y tu idioma, y haremos todo lo posible para crearlos para ti. Dios te bendiga en tu camino hacia su reino.